La logística, entendida como un sistema de actividades independientes que varía de una organización a otra porque va a ser de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa. No se puede pensar que hay una fórmula única para el éxito de las compañías. Todo se debe adecuar al momento de mercado, a las necesidades del mercado. La logística te permite llegar al cliente eficientemente, pero su gestión debe ser llevada a cabo de forma que se controlen todos los costos de operación. Normalmente se deben coordinar tres componentes básicos: el servicio al cliente, la reducción de los costos directos y las tecnologías de sistemas de información. Ahora bien, si pensamos en las estrategias para reducir los costos y aumentar la rentabilidad, podemos hablar de una red flexible, es decir, que las decisiones de la cadena de suministro y de producción afectan a la economía de transporte, ¿sí? Por medio de la comprensión de toda su red, debemos evaluar y diseñar las cadenas de suministro de manera que los proveedores, productores, distribuidores y las empresas del retail estén alineados con las líneas ventajosas de fletes que permitan reducir costos y mejorar el servicio. La logística como responsable del suministro y servicio al cliente puede generar un aumento de ventas cuando ofrece un servicio de alta calidad al cliente, costos eficientes y tiempos rápidos de respuesta. Por otro lado, los costos logísticos son muy importantes dentro de los costos de una empresa, llegando a estar estos en algunas ocasiones por encima del 25% del costo del producto. Cuando tenemos una logística eficiente que reduce en forma los costos, contribuiría con el aumento del beneficio de la empresa. Esta consultoría fue solicitada por el gerente general de la compañía productora de peróxido de hidrógeno. Su consultora, Andrea Betancourt, quien se presenta, administradora de empresas con máster en mercadeo, experta en el análisis de los costos de transporte y el impacto que tienen estos en la rentabilidad de la compañía. Es una gran amante de la innovación y de las tendencias que generan valor en la cadena logística y de distribución. Cuenta con alrededor de unos 6 años de experiencia en el área comercial, manejando personal y en el área logística. Se tiene presente que el tiempo es clave y lograr ser eficiente tanto a nivel económico como en fechas de entrega hace referenciarse a las empresas del mercado y mirar cómo es el impacto que tiene la compañía alrededor de estos costos. ¿Por qué se debe elegir hacer la consultoría con Andrea Betancourt? Porque hace parte de un equipo multidisciplinario comprometido en trabajar para generar una cadena de valor en la compañía, porque es una persona comprometida con el desarrollo y la formación y competencias y habilidades, porque entiende las necesidades que tiene Peroxitón y la oportunidad de crecimiento que tiene en este momento histórico, porque trabaja con los equipos invitando al dominio de actitudes, emociones y valores, porque tiene experiencia en el sector logística y porque Peroxitón, sobre todo, necesita optimizar su proceso logístico y estructurar su ventaja competitiva. Bueno, una vez solicitaron la consultoría, ¿qué pensamos? En hacer un plan de trabajo, una agenda de trabajo. La propuesta es hacer un diagnóstico de Peroxitón. Entonces, ¿qué haríamos? En esta etapa del proceso vamos a hacer una revisión 360 grados de la situación de la compañía, vamos a interactuar con cada uno de los eslabones de la empresa, tanto con el cliente, hay que ir donde el cliente y mirar cuál es su percepción de servicio desde la óptica de la cadena logística. Tenemos que ver cómo está toda nuestra cadena, el proveedor, el cliente interno y el cliente externo. La segunda etapa es la generación de estrategias. Una vez entendimos las necesidades del mercado, vimos exactamente dónde están las falencias, por qué estamos generando exactamente que los costos del transporte se aumenten y disminuya la rentabilidad, vamos a generar estrategias que atiendan específicamente con esas necesidades de mercado. La tercera etapa es la intervención y la aplicación de estrategias. En esta intervención y aplicación vamos a tener la inclusión de figuras como el Kaizen y el justo a tiempo. Y por último, la etapa de retroalimentación y los indicadores. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Esto se va casi que a concluir en el ciclo PHDA de todo administrador, ¿cierto? Pero digamos que es necesario en esta revisión y diagnóstico de la compañía.
Y entonces, en la última, ¿qué tenemos? Que se va a hacer una trazabilidad de los procesos, vamos a detectar si estamos fallando, vamos a verificar qué está pasando y se da una mejora continua y vuelve y se repite el ciclo PHBA. Consultoría, costos de transporte y su impacto en la rentabilidad de la empresa Perocitón. ¿Quién es Perocitón? Es una compañía que fabrica peróxido de hidrógeno. Tiene alrededor de unos 150 empleados, está ubicado en América del Norte, es una empresa con crecimiento que está empezando importaciones al resto del mundo. Esta empresa fabrica productos de alta calidad y tiene aplicaciones innovadoras. Tiene algunos valores como la seguridad, la innovación, la pasión por el enfoque y el crecimiento, la mejora continua y el trabajo en equipo. Y sobre todo, la calidad de su equipo de trabajo. Hablemos un poco acerca del esquema de distribución de la empresa Perocitón. Es una empresa fabricante a nivel internacional. Tiene un distribuidor en cada uno de los países a los que exporta. Actualmente lo hace a través de canecas y de IBCs de 25, 35 y 1200 kilos y quiere ver cómo optimizar ese transporte en enviar producto ya diluido. Por lo que se plantea este esquema de distribución, enviarle el producto al distribuidor X en cualquiera de los países a los que exporta, entregárselo concentrado y así no tiene que transportar mucha agua. En estrategia con su proveedor, con su distribuidor, lo que va a hacer es una dilución, pues se monta una planta de dilución y se entrega producto ya diluido en cada uno de los países, ¿sí? Y en las diferentes presentaciones y necesidades que tenga el mercado. Este tipo de distribuidores mayoristas pueden tener a cargo sus minoristas o pueden llegar a clientes finales, a consumidores finales, dependiendo del volumen. El problema que se planteó inicialmente para la consultoría es el impacto negativo en la rentabilidad que tiene la compañía a través del departamento de logística en el rubro específicamente de transporte. El objetivo de la consultoría va a ser encontrar estrategias que disminuyan esos costos asociados al transporte y que aumenten de cierta manera la rentabilidad. Sobre todo, que deje disponible algunos recursos para que se puedan usar estos en la satisfacción del cliente. El alcance de la consultoría abarca toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la entrega del producto terminado, pues este tipo de revisiones debe hacerse de una manera holística. Teniendo presente que el costo del transporte representa el elemento individual más importante en los costos de logística para la mayoría de empresas, hay que revisar que se deben tener en cuenta los precios reducidos, el tiempo de tránsito, la variabilidad, las pérdidas y los daños que se generan en el transporte. Una modalidad de transporte se puede usar para crear o no una ventaja competitiva, ¿sí? Eso es lo que nos va a hacer diferenciarnos de la competencia. Aunque las tarifas de flete son importantes y determinantes para la elección o no de un transporte, el servicio por lo general va a seguir siendo lo más importante. Al momento del transporte se debe pensar cuál es el más conveniente. Ginis descubrió 6 variables claves para elegir un transporte, ¿cierto? Por el tema de las tarifas de flete, no voy a escoger el flete más costoso, sino también depende del momento. Por el tema de la seguridad y la confiabilidad, no porque aquel me dio un precio más económico me voy a ir para allá, tengo que mirar el tema de los seguros, ¿cierto? El tema del tiempo de tránsito. Si yo necesito una carga acá rápida, a mí no me sirve que vaya y dé una vuelta más larga. El tema de las pérdidas, de los daños, el procesamiento de quejas y reclamos, porque ahí me va a dar cuenta qué tan calidoso es mi proveedor. Hay que tener en cuenta las consideraciones del mercado del consignatario, ¿sí? Hay que mirar cómo está el tema de todo el tema regulatorio, todo el tema de legislación, para evitar las devoluciones y para evitar pérdidas de dinero, porque todos los errores se han de pagar con dinero. Y las consideraciones del transportista, ¿cierto? Hay que mirar si tengo necesidades de granel. En el caso de peroxitón, vamos a ver que se va a necesitar que se transporte en isotanques peróxido a granel y ya va a llegar, por ejemplo, no sé, a Chile, a Colombia, a México. Y se va a hacer una dilución y se van a empacar en diferentes presentaciones, pero no vamos a transportar agua.
¿Y qué es lo que voy a hacer yo como consultora? Les voy a ayudar a disminuir todos esos costos que están impactando directamente a la rentabilidad, ¿cierto? Y que yo sé, señor gerente, que para ustedes es su mayor reto hoy. Una vez propuesto el plan de trabajo y ejecutado todas las estrategias, pensamos cómo nos vamos a medir, cuáles son los principales indicadores que nos permiten saber cómo vamos a hacer trazabilidad. Entonces, los principales indicadores logísticos son los inventarios, el almacenamiento, el transporte, el servicio al cliente y los financieros. Si hablamos un poquito de los indicadores logísticos del abastecimiento, entonces hablamos de qué son la calidad de los pedidos generados, las entregas perfectamente recibidas y el nivel de cumplimiento que se tienen con los proveedores. Luego revisamos los indicadores logísticos financieros. Estos son los márgenes de contribución, las ventas perdidas, el costo por cada 100 unidades que se produzcan y los costos logísticos. Si los desglosamos un poquito, vamos a ver que los márgenes de contribución van a consistir en calcular el porcentaje real de los márgenes de rentabilidad de cada referencia o de grupo de productos, ¿cierto? Sirve para controlar y medir el nivel de rentabilidad y así tomar correctivos a tiempo sobre el comportamiento de cada referencia y su impacto financiero en la empresa. Ahora bien, miremos las ventas perdidas. Estas consisten en determinar el porcentaje del costo de las ventas perdidas dentro del total de las ventas de la empresa. Se controlan las ventas perdidas por la compañía al no entregar oportunamente a los pedidos generados. De esta manera se mide el impacto de la reducción de las ventas por esta causa. Ahora conversemos un poco acerca de las estrategias que se pueden utilizar para disminuir los costos y aumentar esa rentabilidad. Lo primero es tener una red flexible. Las decisiones de la cadena de suministro y de producción afectan la economía del transporte, eso es muy claro ya. Por segundo, podemos fijar presupuestos y medir el progreso. Como se dice habitualmente, y si no lo puedes medir, no lo puedes administrar ni controlar, ¿cierto? Entonces debemos comprender el presupuesto de transporte y administrarlo con mucho cuidado. Realizar controles considerando las líneas, las tasas, los servicios y modos e incluir indicadores claves para el performance, ¿cierto? Estamos hablando de todo lo que son los KPIs. Ojo, una administración cuidadosa nos va a garantizar que una mejor visibilidad de la red a medida que ocurren los cambios, ¿cierto? Que a veces es tan difícil detectarlos. Por tercero, podemos mejorar las estrategias del proceso, como utilizando las redes de transporte para mejorar el cross-docking y las oportunidades de postergación, para reducir los tiempos de entrega y mejorar el cash flow. Como cuarto, podemos hacer negociaciones, podemos negociar las limitaciones de precio y la capacidad de largo plazo. ¿Qué queremos con esto? Equilibrar el precio con capacidad de expansión del distribuidor a medida que crece su negocio. Como quinto, podemos optimizar el cumplimiento de la entrada. ¿Cómo? Asegurando que sus gastos de flete sean adecuados, exigiendo el cumplimiento de las guías de ruta para disminuir los gastos no planificados del transporte. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, nosotros necesitamos una retroalimentación constante con nuestros transportistas, ¿cierto? Ver cómo están los precios, cómo se está comportando, estar haciendo análisis PESTEL todo el tiempo, mirar cómo está el tema del combustible. Otro es que podemos mejorar la planeación del transporte. Normalmente se paga por el espacio, ¿cierto? Entonces use ese espacio. Es importante conocer las ubicaciones de los puntos de carga y descarga, el tamaño y la naturaleza de la mercancía que se transporta, para hacer un uso mucho más eficiente de cada metro cúbico que tenemos en espacio. El otro es consolidar la carga, ¿cierto? A mí no se me justifica mandar hoy un cliente de aquí a X parte con una caja y mañana mandarlo a la misma parte con otra caja. ¿Cuál es el ideal para mí? Yo poder consolidar carga, ¿para qué? Para disminuir mis fletes. El otro es que podemos optimizar la visibilidad. Esto es desde la recepción de la orden hasta la entrega final, ¿cierto? Cuando ocurre que en todo el tiempo del proceso y nos vamos a anticipar a las acciones que debemos realizar. Vamos a corregir los procesos de ejecución como noveno, solo
paga lo acordado con el contrato, ¿cierto? Entonces hay que estar auditando constantemente los embarques para asegurarse que cumplen con todas las condiciones que ustedes y yo como socio estamos acordando. Por último, debemos estar generando integraciones, considerar los procesos de transporte y comercio como un proceso integrado. No podemos ver las cosas independientes, hay que ver las cosas de manera holística para ver cómo está impactando a toda la compañía. Al final de la tarea nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a estar enfocados, uno, en generar la satisfacción del cliente, ¿cierto? Que mi cliente esté contento y de generar una permanencia en el cliente, que no me compre hoy, sino que sea un cliente constante. Y la otra es estar cuidando el bolsillo de los que son los accionistas de la compañía, ¿cierto? La importancia que tiene el tema de los costos de transporte, entendiendo cómo impacta este a Peroxitón, son específicamente estos generan participación en la creación de un nivel alto de actividad económica, nos dan mayor competencia en el mercado, contribuye con mayores economías de escala en la producción y a la reducción de precios de bienes. Si bien yo estoy haciendo las cosas correctamente en mi cadena logística, en mi supply chain, ¿qué va a pasar? Que pues yo debo diferenciarme de la competencia en eso, ¿cierto? Yo tengo que buscar en todos los puntos donde yo pueda lograr estar mejor. Entonces va a incrementar el tema de la competitividad al ser capaz de ofrecer productos con menor costo y también así ofrecer la misma calidad a un precio menor. Esto es importante porque como gerente general o cualquier persona en la compañía debe analizar los costos logísticos, viéndolos como una alternativa muy eficaz para saber qué magnitud representa al momento de obtener rentabilidad final de la empresa. Después de comprender que la misión fundamental de la logística es colocar productos y servicios en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, se contribuye lo máximo posible a la rentabilidad de la compañía. Así entonces entendamos los costos del transporte. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta los respectivos destinos constituyen en la mayoría de los casos uno de los componentes más importantes del costo logístico. Los costos de transporte están relacionados con los orígenes y los destinos de las mercancías, la modalidad del transporte empleada, el peso o volumen de las mercancías transportadas y tienen la característica de comportarse de forma discontinua para una etapa determinada. Para sus diferentes composición y estructura conviene diferenciar los dos tipos de transporte. Tenemos transporte a larga distancia, que es la que se da entre productores y almacenadores, y el transporte de distribución, que se conoce como el transporte de mercancías entre productores y almacenes distribuidores hacia sus redes de punto de venta y clientes finales. Sin ser más importante, debemos mirar el ROI, que es la rentabilidad expresada, que es lo que les interesa ver a los funcionarios, a los últimos, ver cuánto se está yendo al bolsillito, ¿cierto? Porque uno tiene que ver cómo está desglosado en el tema de servicio al cliente, en el tema de la logística, en el tema de las políticas de compras, de gestión de inventarios y demás, ¿cierto? Vamos a ver cuál capital se está empleando, los beneficios que vamos a tener y por último hay que ver el retorno de la inversión, que es por lo que los empresarios dicen, ¿sigo invirtiendo o no en esa compañía? ¿Yo qué necesito o qué quiero? Que Peroxitón aumente este tipo de indicadores y que la gente diga, se puede seguir invirtiendo y el negocio puede crecer y que sea un gana-gana para ambas compañías. Para concluir y sin más preámbulos, pues, entendemos que se debe extender la medición y el análisis de los costos logísticos en todas las líneas de negocio, ¿cierto? Porque de esta manera podemos hacer un diagnóstico global del manejo de esos costos y cuando tomemos las decisiones las vamos a tomar en base a información, a datos ya tratados y vamos a tener con esto una ventaja competitiva. El diseño de las estrategias que se le están generando hoy a Peroxitón no son estrategias generales, ¿sí? Es decir, estas se van a ajustar exactamente a lo que ustedes necesitan hoy. Mañana tienen otra necesidad o la empresa X tiene, antes le va a servir este plan. No, cada una de estas se ajusta a las necesidades del cliente. Y por último, las decisiones.